Buenos días, estimado profesor. A nombre de todo el equipo técnico y de investigación de la revista jurídica Alerta Informativa del estudio Loza Ábalos Abogados, es un verdadero placer estar con el doctor Edín Campos Barranzuela, quien es especialista en temas de Derecho Procesal Penal. Actualmente, el profesor es juez superior de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Sullana y profesor de la Universidad Nacional de Piura y de la Universidad Alas Peruanas en pre- y posgrado. Por todo ello, es un verdadero placer contar con usted para que nos ilustre con temas que conciernen a la reforma procesal penal y a la aplicación de la misma a través de su experiencia como magistrado. A continuación, vamos a hablar de diversos temas, siendo el primero de ellos la reforma procesal penal en los distritos judiciales del Perú. ¿Por qué era necesario, profesor, un cambio del sistema procesal penal? Bueno, muchas gracias por la gentileza de invitarme a este importante medio de comunicación electrónico que verdaderamente desde hace algún tiempo atrás viene revolucionando los sistemas de comunicación dentro del Sistema Nacional de Justicia, porque de alguna u otra manera tenemos los magistrados, las personas que nos dedicamos al campo de la investigación, a la docencia de la judicatura, más acceso al conocimiento y el desarrollo de la jurisprudencia a nivel nacional, a través de los medios electrónicos, como es la revista Alerta Informativa de este estudio jurídico, nos permite de una u otra manera cumplir con el corolario de tener mayor acceso a la justicia. De tal manera que pues me siento muy contento de estar aquí en estos momentos. Y contestando su pregunta, debo participarle de que efectivamente desde la década del 80, en el siglo pasado, 1980 para ser más preciso, un grupo de investigadores y preocupados por la reforma procesal penal en el país se reunieron con la finalidad de evaluar la posibilidad de cambiar el sistema de justicia en este aspecto, porque consideraban que el sistema procesal de justicia en el Perú era bastante lento, era bastante corrupto, la justicia no respondía a las expectativas de sus tiempos y además era una justicia mediante la cual la población no tenía la credibilidad dentro de sus instituciones. De tal manera pues que los diferentes países de la subregión se agruparon y comenzaron a estudiar la posibilidad de tener un código procesal penal tipo para Iberoamérica. Por tal razón fue importante que los diferentes países como Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, incluido la propia España, se preocuparan para poder erradicar dentro de sus políticas de seguridad ciudadana la corrupción, la escrituralidad, la lentitud y la morosidad dentro del aparato del sistema de justicia. Fue así que en diferentes países se fue poniendo en vigencia este código penal tipo y fue poniéndose en vigencia en la exposición de motivos por dos razones. Dos eran los presupuestos materiales que exigía la reforma en cada país. Uno, que este Código Procesal Penal tipo, dentro de las legislaciones internas de cada país de la subregión, debería ingresar y ser puesto en vigencia en forma gradual, vale decir, primero en una determinada provincia, departamento, cantón o federación. Y cualquiera sea la circunscripción territorial donde se estaba poniendo en vigencia el código, la finalidad era que debía estar cerca a la capital de la República para poder monitorear su vigencia y ver si los operadores jurídicos actuaban conforme a los propósitos de esa reforma. Y fue así que se puso en vigencia en Chile, en Colombia, en Bolivia, en el Ecuador. Sin embargo, en el Perú, debido a la convulsión política que se vivía, no pudo entrar en vigencia. Se tuvo el Código Procesal Penal de 1981, el Código Procesal Penal de 1986, después de 1991, y fue así poco a poco aplazándose la puesta en vigencia porque no existía una clara voluntad política para hacerlo. Ya en el 91 se produjo lo que todos lamentamos, el autogolpe de Estado, peor la situación, no existió esa clara voluntad política. Pero ya después, cuando el presidente de ese entonces, Alejandro Toledo, estaba gobernando el país, nuevamente un grupo de estudiosos en el Perú se reunieron para poder estudiar la posibilidad de poner en vigencia el Código Penal, procesal penal tipo en el Perú. De tal manera que en el año 2004 se reunieron
lo adecuaron a los tiempos de la reforma, porque primero fue en 1980, a 1994 había transcurrido 14 años, de tal manera pues de que se elaboró este código y a partir del 1 de abril del año 2006 fue puesto en vigencia en el Distrito Judicial de Huaura. Y efectivamente la exposición de motivos se dio cumplimiento. ¿Por qué? Porque se puso en vigencia en un distrito judicial que estaba cerca de Lima para poderlo monitorear, y dos, se puso en un distrito judicial pequeño en donde cualquier anomalía que pudiera surgir se podría inmediatamente enmendar. Y creo que ahora tirios y troyanos reconocemos que la puesta en vigencia de este nuevo modelo procesal penal en Huaura ha dado enormes resultados. Tanto así que hace pocos días se acaba de conmemorar la puesta en vigencia, los 5 años, y la cual han venido diferentes personalidades, como por ejemplo el maestro Miranda Strample, se convocó a Cristian del Riego, de Cejas, para las Américas, y también inclusive se invitó al maestro Asensio Mellado para que viniera aquí el resultado que en estos momentos tenemos de la puesta en vigencia del Código Procesal en Huaura y en los 17 distritos judiciales donde está vigente es bastante óptimo. Muy bien, doctor. Para usted, ¿cómo funcionan ambos sistemas? Vale decir, el nuevo Código Procesal Penal y el anterior. Muy bien. Es interesante la pregunta por cuanto, en principio debemos indicar de que el Código Procesal Penal estaba vigente hasta el 30 de junio de este año en 16 distritos judiciales. Pero con la nueva creación de la Corte Superior de Justicia de Sullana, que pertenecía al Distrito Judicial de Piura, ahora tenemos 17 distritos judiciales donde se encuentra vigente. Y en ellos, en los 17 y en el resto del país donde no está vigente, nosotros encontramos 3 modelos procesales diferentes como una cuestión prácticamente inédita en la historia del Perú y creo que en la historia de los países de la subregión andina. Primero porque tenemos el Código de Procedimientos Penales de 1941 que se encuentra vigente en casi todo el país, porque también en los distritos judiciales donde está vigente el Código Procesal Penal, recuérdese que hay juzgados penales liquidadores y salas penales liquidadoras. Tenemos el Código Procesal Penal del 2004, mediante el cual más de 20 artículos se encuentran vigentes, y tenemos el Código Procesal Penal propio que está vigente en los 17 distritos judiciales del país. Entonces, tenemos 2 modelos, el modelo procesal penal inquisitivo y el modelo procesal penal acusatorio, garantista, con rasgos adversariales. ¿Cuál es la diferencia entre ambos modelos? El primero es que el sistema que hemos tenido durante muchísimos años ha sido un sistema inquisitivo mediante el juez. Tenía doble función, tenía la función de investigar y también tenía la función de sancionar. De acuerdo al mandato constitucional y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha dejado sentado de que la función primordial de la judicatura es ser un juez de garantías y un juez de sentencia y de ejecución de sentencia. Nosotros no tenemos facultades de investigar. ¿Por qué? Porque el juez que investiga y sentencia se encuentra claramente contaminado. Entonces, la reforma planteó precisamente esa cuestión. Y eso lo tenemos ahora con este nuevo modelo procesal, que tenemos un juez de investigación preparatoria, que es un juez garantista, y un juez unipersonal o colegiado, que es un juez sentenciador, y también retornamos al juez de investigación preparatoria, que se encarga de la ejecución de la sentencia. El modelo procesal penal de carácter inquisitivo se caracteriza en los distritos judiciales donde está aún vigente el Código de Procedimientos Penales por ser un sistema judicial moroso, basado en la reserva del proceso, basado en la escrituralidad, mediante el cual el juez se encierra o se encerraba en sus 4 paredes de su escritorio y no salía hasta que se emitiera la resolución correspondiente. Y eso producía, en algunos casos, entre comillas, algunas anormalidades. Nadie me dejará mentir que, por ejemplo, con ese modelo procesal, muchos magistrados, por ejemplo, cuando llegaba la denuncia por parte del representante del Ministerio Público, que era una copia fiel a las conclusiones del atestado policial, el juez penal, al momento de calificar la denuncia del Ministerio Público, lo que hacía en la parte posterior, ponerle una C, que decía comparecencia, una CR, que decía comparecencia restringida, o una D, que significaba que la medida coercitiva era mandato de detención. Entonces,
el auto apertorio de instrucción no lo hacía el juez, sino generalmente lo hacía el secretario. Digo generalmente porque yo entiendo que ahora hay magistrados, caray, preocupados por la motivación de sus resoluciones judiciales, pero antes no había un control, y por eso la Oficina de Control de la Magistratura, la OCMA, comenzó a sancionar disciplinariamente a varios magistrados que no realizaban o no eran autores de su propio auto apertorio de instrucción. Eran simplemente 2 hojas que el secretario lo hacía y que además copiaba las conclusiones del auto apertorio y de la denuncia fiscal. Eso originó en muchos casos la interposición de procesos constitucionales de habeas corpus, y de tal manera pues que conllevó a que muchos procesos judiciales se anularan y muchos también, por supuesto, prescribieran, y en consecuencia se produjera la impunidad. Entonces, el sistema procesal de carácter inquisitivo, en la cual solamente se valoraba la resulta del proceso, en la cual teníamos jueces carceleros, se cambió por un nuevo modelo, que era un modelo, o es un modelo garantista, un modelo con rasgos adversariales, en donde en principio el juez ya no investiga, es decir, el juez penal ya no toma la declaración instructiva, la preventiva, la diligencia de confrontación, inspección judicial, construcción de los hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todas esas funciones han pasado al persecutor público, como es en este caso el representante del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que ellos, a través de todas las pesquisas de la investigación criminal, puedan llegar a determinar si efectivamente al cabo de 120 días del término de la investigación preparatoria puedan ver esa posibilidad, si llegan a una acusación contra el imputado, o de lo contrario lleguen a un sobreseimiento que debe ser judicializado. De tal manera pues que el proceso penal ahora es más garantista, como decimos,